sube a la mesa Saga Sedin Rojo, que va a tratar el tema de los peinados con arte, gusto y gracia. El siglo en la peluquería cuando se convirtió en un arte. Hola, de nuevo. Bueno, ahora vamos a hacer un muy breve recorrido por los orígenes de la peluquería en España en el siglo XVIII. Tomando prestadas unas palabras a la Guía del Peluquero de 1876, el siglo XVIII fue para la peluquería el de su mayor prosperidad en nuestra patria. Junto con muchas otras modas francesas, como ya se ha comentado aquí, las fantasías capilares y las pelucas se instalaron en nuestro país con la llegada de Felipe V, el primer Borbón, al trono español. Tenemos muy asociada la moda de las pelucas al rey francés Luis XIV, pero estas ya se llevaban en Europa, aunque de manera muy marginal, en la Edad Media y el siglo XVI. Como en aquel entonces no existía un monopolio de su fabricación, se encargaban de realizarlas diversos artesanos al servicio de la corte. Pero en el siglo XVII, con el gradual incremento del uso de cabelleras postizas, se comenzó a organizar el oficio de peluqueros y peluqueras. Muy pronto en París estos obtuvieron en exclusiva el derecho de fabricar pelucas. En realidad los monarcas empezaron a llevar peluca por causas ajenas a su voluntad. Tanto Luis XIII como Luis XIV perdieron el cabello prematuramente debido a enfermedades y se sirvieron de las pelucas para disimular su alopecia. Pero por mimetismo los cortesanos adoptaron también la moda de las cabelleras postizas y hacia 1660 su uso ya se había generalizado en la corte francesa. Por tanto, de servir para cubrir unos cabellos poco poblados o directamente la calvicie, las pelucas pasaron a convertirse en todo un accesorio de moda. En nuestro país la peluca se introdujo muy discretamente durante el reinado del último Austria, Carlos II, pero su uso era aún excepcional. Conservamos este pequeño retrato del propio rey llevando una, lo cual era muy raro porque en sus retratos oficiales no solía aparecer con peluca. Y el embajador español ante la Santa Sede, Luis Francisco de la Cerda, se hizo retratar con esta larguísima cabellera castaña y completamente vestido a la francesa ya en 1684. Este accesorio fue, como decía, plenamente adoptado en nuestro país tras el acceso de Felipe V al trono. Aquí vemos un retrato del monarca recién llegado, vistiendo el traje típicamente español negro y con golilla, pero con una gran peluca en folio, que era como se llamaba a este tipo de peluca, con un bucle muy amplio y con dos elevaciones a los lados de la raya central. También su esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, llevaba peluca. Durante el siglo anterior, la peluca completa, digamos, había sido un accesorio exclusivamente o casi exclusivamente masculino, mientras que las mujeres se habían limitado a llevar postizos para enriquecer su propia cabellera. Pero en el siglo XVIII esto cambia y las pelucas pasan a ser también femeninas. A lo largo de las décadas, tanto en un país como en otro, se sucedieron diversos estilos en los que ahora no puedo entrar por falta de tiempo, evidentemente, pero las pelucas fueron pues más o menos voluminosas y estaban más o menos elaboradas y se decoraban con más o menos ornamentos. A partir de 1715 se tomó la costumbre de aderezarlas con polvos derivados de almidón de arroz o de patata que servían para limpiar el cabello y perfumarlo. El uso y abuso de estos polvos fue tal que en 1780 el escritor francés Louis-Sébastien Mercier se llevaba las manos a la cabeza diciendo que eso era comida que se estaba quitando de la boca a los pobres. Las pelucas más caras eran de cabello humano, como esta conservada en el Museo Rafael Pagès en Barcelona. Algo más barata, la crin de caballo, era bastante frecuente y a veces se recurría al pelo de cabra o incluso a la lana. Siendo un accesorio tan costoso, bueno, sobre todo el de cabello humano, no es de extrañar que los diarios de la época diesen noticia del extravío de pelucas para que su dueño o dueña las pudiese recuperar.
Por ejemplo, el Diario de Madrid, con fecha de 25 de diciembre de 1799, publicaba esto en la sección Pérdidas. Quien hubiese encontrado una peluca de mujer rubia con una felpilla color de punzo, que he aprendido que significa rojo oscuro, que se perdió el día 21 del corriente al anochecer, desde la calle de la Encomienda hasta los estudios de San Isidro, acuda a dicha casa número 16, cuarto principal, donde se le dará su hallazgo. Hallazgo en este caso en el sentido de recompensa. Sin temor a equivocarnos, podemos por tanto afirmar que fueron los franceses quienes introdujeron el oficio de la peluquería en España. Me encantaría señalarles en una imagen el interior de un taller de peluquero del siglo XVIII en España, pero es que no he encontrado ninguna. Si alguien conoce alguna, me encantará que me la enseñe, que me diga dónde la puedo encontrar. Desde finales del 17 y sobre todo a comienzos del 18, ya consta la presencia en la capital de varios peluqueros franceses. Entre ellos podemos mencionar a Juan Jacob Voiturier, maestro de hacer cabelleras, quien en 1680 fue nombrado melenero de la reina. Podemos mencionar también a Leonardo Lothier o a Enrique Carpenel. Notemos que, como era habitual en todo este tipo en este momento histórico y en este tipo de trabajo artesano, españolizaban sus nombres, ¿no? Juan Jacob en lugar de Jean Jacob, por ejemplo. Las primeras ordenanzas que rigieron el oficio de la peluquería en España fueron promulgadas bajo el reinado de Carlos III, en 1771 concretamente. Para que nos sirva de referencia, los primeros estatutos del Cuerpo de Peluqueros de París se habían publicado casi un siglo antes, en 1674. Pero volviendo a las ordenanzas madrileñas que regulaban la práctica de este oficio, la ordenanza segunda establecía que el gremio debía contar con 4 apoderados: el mayor, el secretario, el contador y el tesorero. El objetivo de estos 4 miembros era velar por el buen funcionamiento de la organización y por su estabilidad económica. Para incorporarse al gremio como maestro había que realizar un examen teórico y otro práctico frente a estos 4 apoderados. Quien se hubiera examinado en Madrid como maestro podía abrir taller en cualquier ciudad española, mantener el número de ayudantes que quisiera y como máximo un aprendiz. El rango inmediatamente inferior al de maestro era el de oficial o ayudante. Es lo mismo en este caso. Los oficiales también debían superar un examen. Podían trabajar para cualquier maestro, pero no podían establecerse por su cuenta. El escalafón más bajo era el de los aprendices, que se formaban en casa de un maestro, mínimo 2 meses y máximo 5 años. La ordenanza tercera de este conjunto de normas que regulaba el funcionamiento de la profesión establecía las competencias de los peluqueros, que eran hacer pelucas, rizar el pelo y realizar cualquier obra enmarcada en el arte de peinar. Algunos pocos peluqueros trabajaban todo el tiempo en la corte. La mayoría de los que prestaban sus servicios a la realeza eran subcontratados por ella. Y no solo en el caso de los peluqueros, sino también en muchos otros oficios artesanos, la externalización de servicios era una constante en la Casa Real Española. Durante el siglo XVIII, la mayoría de los peluqueros trabajaban en establecimientos abiertos en la villa, pero también se desplazaban a viviendas particulares de hombres y mujeres que podían solicitar sus servicios. La popularidad de la profesión solo fue en aumento con los años. El Catastro de Artesanos de la Villa de Madrid de 1757 recoge la presencia de 317 peluqueros, entre maestros, viudas, oficiales y aprendices. 40 años más tarde, este número se había casi duplicado, alcanzando la cifra de 603. Es muy significativo el dato y agradezco a mi compañera Sandra Antúnez que me lo haya señalado, que en 1788 los peluqueros llegaron a cobrar lo mismo que los bordadores, es decir, 15.000 reales de vellón anuales, más todos los honores y privilegios que les concedía la Casa Real. Puesto que el oficio de bordador era altamente valorado, el hecho de que los peluqueros cobrasen lo mismo que ellos tan solo unos años después de la creación del gremio, pues significa que era un oficio tenido en gran consideración.
No podemos cerrar este pequeño apartado sobre el oficio de la peluquería en España sin mencionar la gran influencia que tuvo sobre los maestros españoles la tratadística procedente de Francia. Algunos tratados se escribían en francés, otros se escribían directamente en español, pero se inspiraban claramente en los franceses. Uno de los más relevantes fue el de Monsieur de Garceau, L'art du perruquier, el arte del peluquero, editado en París en 1767 y traducido al español 4 años más tarde. En él se explica con minucia cómo realizar pelucas, se detallan diversos tratamientos y maneras de peinar el pelo y se incluyen láminas descriptivas como las que podemos ver en pantalla que muestran diferentes modas y estilos de peinados y pelucas, además de los utensilios necesarios para realizarlas. Pero no todo el mundo llevaba peluca en la España del siglo XVIII. Por un lado, la realidad del pueblo llano hacía que la mayoría de las personas no pudiesen permitirse vestir a la moda francesa. Por otro lado, desde la llegada de los Borbones al poder, se había producido una división entre los entusiastas de la moda y las costumbres francesas y aquellos que se mantenían fieles a la tradición española. Esta escisión se acentuó aún más tras el motín de Esquilache de 1766, a raíz del cual se hizo fuerte el movimiento del majismo. Esta tendencia al majismo reivindicaba el traje de los tipos populares de Madrid, ya se ha hablado un poco de ella hoy, no voy a repetirme, pero los majos no llevaban peluca, sino que recogían su pelo largo mediante una redecilla o cofia, como esta que vemos aquí, conservada aquí mismo en el Museo del Traje, y se dejaban las patillas largas. Las majas también se recogían el pelo en un moño y podían llevar cofia y sobre todo mantilla. Los adeptos de la moda francesa, por su parte, dieron lugar en la literatura a las figuras del petimetre y la petimetre, que ya antes Bárbara los mencionó. Muchos pensadores de la época consideraban ridícula esta afición por todo lo francés y en detrimento de aquello que era genuinamente español. En una conversación imaginada por Diego de Torres Villarroel en 1727, el autor pasea por Madrid con Francisco de Quevedo y Quevedo ya llevaba fallecido unos cuantos años, por ello digo que es una conversación imaginada. Y le va describiendo la decadente situación que según él vive la sociedad española. Le explica, por ejemplo, que los militares pobres prefieren llevar traje militar de origen francés, aunque sea andrajoso, antes que cubrirse con una capa, y que no llevan sombrero por no, cito, machucarse la peluca. Quevedo, sorprendido porque no existía tal moda, la moda de la peluca en su época, le pregunta a Torres Villarroel si acaso encalvecer se ha vuelto un mal contagioso, a lo que el autor responde que solo ha encalvecido el buen juicio. Según el autor, los peluqueros son los hombres más ricos de este siglo, pues es raro el hombre que viste su natural cabellera, y hace una alusión directa a los peluqueros franceses. En la trama de muchas obras satíricas de la época, protagonizadas por los petimetres o las petimetras, el peluquero desempeña un papel fundamental. En Copia perfecta del petimetre por la mañana, Luis Álvarez Bracamonte traza el retrato de Rosalindo, un joven afrancesado impertinente cuyo día entero está dedicado a cultivar su apariencia física. Por la mañana llega a casa de Rosalindo su peluquero, un maestrillo que le llena la cabeza por fuera de polvos y mantequilla y por dentro de impertinentes noticias, y que se pasa con él una hora corrigiendo y corrigiendo su peinado. A pesar de los esfuerzos del pobre peluquero, tras la marcha de este, Rosalindo se queda profiriendo insultos contra él porque le ha dejado el tupé desigual y un bucle más alto que otro. Así de mal peinado, dice Rosalindo, no piensa salir de su casa en todo el día. También las mujeres afrancesadas tuvieron su espacio en la literatura satírica del siglo. Podemos citar, por ejemplo, el sainete de Ramón de la Cruz, La petimetra en el tocador. En él, un peluquero de origen extranjero, quizá francés, por cómo habla y por las palabras que dice, le comenta lo siguiente a una dama. Señora, me he detenido en casa de doña Juana, que está difícil de peinar la tal madama. A lo que ella responde, mal le luce, pues se peina sin aire, gusto ni gracia. Siempre lleva los bucles sobre la cara, tan menudos y tan llenos de polvos y de pomada que parece que son de estuco.
el peluquero de alguna manera trata de justificarse. La Blue Pat, la mayoría de estas madamas lo quieren así. Otro sainete del mismo autor, titulado El Hospital de la Moda, pone en escena a varios personajes, entre los cuales se encuentra un hidalgo que ha fundado un hospital dedicado a curar afrancesados, a personas que se habían aficionado demasiado al gusto francés en el hablar, el vestir o el escribir. Uno de los pacientes que mandan al hospital para que sea tratado de urgencia es un peluquero que peina de todas modas, corta con primor el pelo y tiene la mano ligera. Es indudable, por tanto, el vínculo que se había establecido ya entre peluquería y afrancesamiento, y en consecuencia la consideración de la peluquería como algo, un arte muy alejado de las costumbres españolas más genuinas. En Francia, a las puertas de la Revolución, se abandona el empolvado de las pelucas y, por tanto, los hombres y las mujeres también empiezan a renunciar a ellas progresivamente. A finales de siglo, la preocupación por la higiene contribuye todavía más al abandono de las mismas y a la adopción de estilos más sencillos. En España, la misma tendencia hace que a finales del 18 y a comienzos del 19 se favorezcan peinados caracterizados por una mayor naturalidad. La peluquería, por supuesto, siguió existiendo, existe hoy, pero sus funciones evolucionaron. Y su siglo más glorioso, aquel en el que había surgido como oficio, quedaba definitivamente atrás. Muchas gracias.